Hola Axel, gracias por la charla. Yo quería preguntarte si ¿crees que el germen del populismo está detrás de la enfermedad del cáncer que está corroyendo a Estados Unidos, que es la dictadura de lo políticamente correcto, y que hace que alumnos en las universidades más prestigiosas de Estados Unidos pidan un safe space, un sitio donde esconderse por miedo a que alguna idea nueva les haga explotar la cabeza? O que tengan que, o sea, que puedan quejarse al rectorado y pedir que echen a un profesor porque se sienten oprimidos o triggered por algo que ha dicho el profesor, por una palabra concreta, y que puede que al fin y al cabo esté produciendo unos movimientos neomarxistas, vamos a llamarlos también así, para generarles algún tipo de negatividad a los movimientos, como Black Lives Matter o, por ejemplo, el feminismo. Y quiero saber qué piensas de ello. Muchas gracias. Yo leí a un profesor de Harvard, de Derecho, que el tipo decía que ya no podía pasar el delito de violación en clase. Rape. Porque había gente que se sentía muy perturbada por escuchar la palabra rape. Un artículo de una universidad que se subió, un paper académico, denunciando que la forma en como nosotros en la prensa hablamos de los glaciares es demasiado patriarcal. Hay que hablar de manera más femenina sobre los glaciares. Y así casos psicópatas hay miles, si no decenas de miles, y se producen todos los días en Estados Unidos sobre todo, pero también en Inglaterra, en otras partes. La dictadura de lo políticamente correcto. Hay una dictadura de la opinión en esferas académicas, en esferas de medios de comunicación, que no es basada en la coacción del Estado necesariamente, sino una coacción social que han impuesto grupos de intelectuales de izquierda, fundamentalmente, no todos, pero muchos, que impide decir las cosas como son. Yo entrevisté a Rudy Giuliani, el ex alcalde de Nueva York, lo invitamos a Chile, lo entrevisté. Y Giuliani decía una cosa que yo creo que tiene un punto. Yo no soy un fanático de per se de Giuliani, pero decía una cosa que tiene un punto. Si tú no reconoces que hay ciertos grupos donde hay criminalidad que está sobre representada, no puedes resolver el problema. Por ser políticamente correcto, eso no se hace. ¿Y quiénes son los principales afectados de esa cuestión políticamente correcta? Los mismos grupos que supuestamente tú estás tratando de proteger de hablar la verdad. Porque no es discriminatorio decir que en ciertos grupos ahí se cometen más crímenes que en otros. Es una estadística. Y claro que eso ha generado que Trump tenga mucha adhesión. Porque la gente está cansada del discurso falso, mentiroso, políticamente correcto, y él lo lleva al otro extremo. Y habla unas estupideces increíbles. Pero hay mucha gente que apoya a Trump no porque le encuentra la razón, sino porque está cansada de lo otro. Ya no quiere más del discurso que se ha instalado en Estados Unidos. Acuérdense con los Oscars, la ceremonia de los Oscars. ¿Se acuerdan lo que pasó? El escándalo porque no le habían dado a ningún actor afroamericano supuestamente el Oscar. Y entonces salió Michael Caine a decir, bueno, pero si no se lo ganó, ¿por qué se lo van a tener que dar? ¿Dónde está el mérito? Si también es un tema de mérito. Por supuesto, le dijeron que era víctima de la falsa conciencia y que él no entendía que también era parte del patriarcado blanco, opresor, y que le impedía ver el mérito. Y por tanto tienes razón, pero yo te voy a decir una cosa, y esto lo dice el The Economist, sacó un artículo hace poco tiempo sobre lo políticamente correcto, donde dice estamos perdiendo las universidades. Esta cuestión la tenemos que parar. Las universidades y otros lugares, los medios de prensa, etcétera. Si nosotros no logramos parar esta locura de lo políticamente correcto, y no lo logramos parar con coraje y diciendo las cosas como son, vamos a terminar en sociedades intolerables para vivir. Porque cada persona
que se salga de lo establecido por el soviet de la opinión, va a ser considerado un hereje y va a ser quemado en la hoguera pública y completamente discriminado socialmente. Tenemos que parar esta locura. Ser políticamente correcto y decir las cosas de verdad con respeto son cosas muy diferentes. Lo políticamente correcto es realmente la atrocidad en contra de los grupos desaventajados que ellos mismos pretenden defender. Y los más grandes criminales de la opinión en materia de discriminación arbitraria son los defensores de lo políticamente correcto que andan y que se sienten como agentes de la Gestapo en su época, tratando de detectar microagresiones en cada palabra que tú dijiste. Y si no la detectan en la palabra, en el tono que usaste. Y si no es el tono, la mueca que hiciste. Y si no es la mueca que hiciste, la forma en cómo moviste los ojos. Eso, a mí me parece que está arruinando a Occidente y está nutriendo el populismo de una manera brutal. Y yo ahí sí rescato a John Stuart Mill, el ensayo sobre la libertad, porque John Stuart Mill dice en ese ensayo que la sociedad, nosotros, en materia de opinión podemos ejercer una tiranía peor que la de un déspota. Y eso es lo que está pasando con la dictadura de lo políticamente correcto. Así que tenemos que acabarla de una buena vez.